Este, Maestros, muy buenos días. Nos da un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes y estar para servirles. Vamos a iniciar nuestro taller número 4 de planeación didáctica abierta y construcción de nudos problemáticos. La verdad, estas temáticas son muy interesantes y al final vamos a platicar de los docentes que han estado enviando sus evidencias para invitar a los que faltan a continuar. Para iniciar tenemos el título del taller del día de hoy. Se denomina Construcción del nudo problemático y planeación didáctica abierta, fase 2, sesión 4. Todo esto ya está en Google Classroom. Ustedes tienen acceso a todos los materiales. Y para iniciar vamos a recordar unas palabras. Formular buenas preguntas requiere un aprendizaje artesanal de ensayo y error, de trabajo compartido entre maestros y estudiantes. Estas frases las dijo Paulo Freire y Antonio Faunes en 2016 por una pedagogía de la pregunta crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes del siglo XXI, Editores México. Miren, esta lectura está en la bibliografía y es un diálogo sobre todo para hacer preguntas y respuestas entre alumnos y docentes. El propósito del día de hoy es diseñar una planeación didáctica abierta a partir de un nudo problemático, que es el que ya ustedes construyeron, consensuado de preferencia en academia, pero también lo pueden hacer de manera individual si no tienen aún conexión todos los maestros en academia, pero de preferencia es de manera colaborativa, de una licenciatura en una escuela normal, que favorezca una propuesta de construcción de estrategias para la educación superior y un proyecto integrador en los planes de estudio 2022, considerando por una parte la normatividad vigente y los marcos teóricos y epistemológicos de la didáctica no parametral para favorecer un aprendizaje situado hacia una educación de excelencia. Quiere decir que aquí vamos a llevar una confrontación entre los presupuestos que enmarca de GESUM en la normatividad y en los acuerdos secretariales, por una parte, y por otra, los sustentos epistemológicos y teóricos y metodológicos de la planeación didáctica abierta. Antes que nada, recordarle que estamos para servirles. Este es un proceso de construcción. Es a paso corto, y generalmente vamos a pedir a lo último como evidencia todo un archivo. Les recordamos que no son archivos separados, sino que todo va a ir conjuntamente en la evidencia. Tenemos el día de hoy nuestra carta descriptiva del taller. Por una parte, primero es el tema, que ya lo dimos a presentar, y la estrategia metodológica que vamos a utilizar el día de hoy es el de trabajo colaborativo, porque ustedes van a trabajar en academia o de manera por parejas, tríos o de manera individual, el proyecto integrador. Ahorita vamos a platicar qué avances hay, cómo les vamos a ayudar. Para eso estamos. Dudas, preguntas y la presentación y pase de lista. Para nosotros es importante que ustedes estén presentes, pero si alguien no lo estuviera, vamos a estar grabando esta sesión y vamos a utilizar las diapositivas de la presentación, más aparte todos los elementos, sobre todo bibliográficos y videográficos que estamos enmarcando. La sesión anterior, por ejemplo, utilizamos el video de Ángel Díaz Barriga, que se llama Ignacio no tiene amigos. El día de hoy vamos a incorporar un video de la doctora Quintar, quien habla sobre la didáctica no parametral. Ya está en la liga, por si lo pueden ver con calma en sus escuelas, pero también están los elementos bibliográficos, pero el día de hoy no los quisimos poner intencionalmente en la diapositiva, sino vamos a revisar directamente y les vamos a invitar a todos a que abran la bibliografía a la par que nosotros lo estamos abriendo, sobre todo para que si tienen dudas o preguntas. En este trabajo colaborativo tenemos la fase número 1, que es la presentación
y la recuperación de saberes previos. Aquí es muy importante como actividad que nosotros recuperemos las presentaciones de qué es un nudo problemático y sobre todo los elementos que de GESUN ya ha estado enviando, cómo se hace un proyecto integrador. Para ello, vamos a recuperar las preguntas, cómo realizar un proyecto integrador a través de la planeación didáctica abierta, que hace una comparación entre la normatividad con los presupuestos, sobre todo señalados por Hugo Cermeneman y la doctora Quintal, así como de COSIC sobre la didáctica globalizadora y la categoría de globalización. Posteriormente vamos a ver esta recuperación de los conocimientos previos, lo que se ha mencionado ya, y por otra parte vamos a recuperar el libro de la doctora Quintal, su segundo libro. Cabe recordar que en la sesión número 3 y sesión número 2, la didáctica como puente de vida, y el día de hoy vamos a revisar otro libro de la doctora Quintal, que está referido básicamente a la didáctica para la enseñanza y la construcción de la carpeta, porque ella denomina así, carpeta de planeación o de diseño de planeación didáctica abierta, que a lo último es lo que les va a decir final, o sea, todo lo que han estado construyendo en el taller va a ser solamente un archivo y ella le denomina carpeta de diseño de didáctica de planeación abierta. Posteriormente, vamos a pedir que se reúnan en equipos y empiece el trabajo de cómo construir un proyecto integrador. Vamos a recuperar a Ezequiel Ander Egg, como lo hace de Jesús. A mí me ha tocado hacer muchos proyectos con Ezequiel Ander Egg. La verdad, es una mirada distinta a la construcción de proyectos integradores, como lo enmarca de Jesús, pero también Anthony Zavala Vidiela, desde el enfoque globalizador y el enfoque complejo, de la complejidad. Entonces, va a ser aquí un juego interesante, porque después, pues les vamos a pedir a algunos compañeros que ya han estado entregando sus evidencias y que los felicitamos, para que si nos gustan compartir lo que han hecho de sus avances y vayamos haciendo sobre todo, no de manera crítica, sino que vaya quedando de la mejor manera nuestro proyecto integrador. Y mencionándoles, aunque ya lo hicimos, sobre todo de manera escrita, en Google Classroom, algunos elementos a mejorar. Aquí directamente, con mucho gusto, les iríamos diciendo, miren, pueden mejorar por acá, la didáctica dice esto y lo vamos a ir haciendo. Va a ser un juego interesante. Entonces, la primera hora la vamos a dedicar a los elementos teóricos y comparación entre los elementos documentales de DGESO y por el otro lado, la parte epistemológica, metodológica y teórica de sobre todo la didáctica no parametral. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Las diapositivas de DGESO que he enviado, sobre todo las de educación preescolar, para ver los tipos de proyectos integradores que existen. Y por otro lado, vamos a utilizar el video de didáctica no parametral, que yo les voy a invitar que ustedes lo vean en casa, para que podamos abarcar un poquito más a la parte teórica. Y por otro lado, vamos a estar empleando el libro de la doctora Quintal. Vamos a hacer una revisión. Ella ya lo tiene subrayado, pero a mí lo que me interesa sobre todo es que revisemos de la planeación didáctica. Y por último, tenemos el proyecto integrador. Les vamos a dar aproximadamente 3/4 de hora para que lo empiecen a construir. Les vamos a dar los elementos con los cuales ustedes lo van a ir haciendo. Aunque ya lo estaban configurando, estamos viendo que ya entregaron su primera planeación de estudio de caso y hemos visto situaciones muy interesantes. Al final lo vamos a comentar. Yo sí quisiera tener un espacio de agradecimiento a los que han estado entregando, pero también una exaltación a los que han entregado nudos problemáticos muy bien construidos, pero que les falta todavía entregar esta parte. Las actividades que tenemos en el proyecto integrador es que los docentes en equipo van a
diseñar una planeación didáctica abierta a partir del nudo problemático, pero ya utilizando la metodología de proyecto integrador. Vamos a ver que Ezequiel Ander tiene 10 pasos para hacer un proyecto, que es lo que dice de Jesús. La sugerencia de Jesús es seguir Ezequiel Ander. Hay muchos autores y vamos a hacer esta confrontación. Y por otro lado, lo que dice la doctora Quintar, cómo se hace un proyecto integrador a partir de la conjunción de algunos problemas detectados, sobre todo, más que contenidos, en los conceptos integradores de cada uno de los cursos. Va a estar muy interesante. Y la fase 3, que es la evaluación. Si alguien quiere presentar sus avances, pues vamos a estar aquí abiertos para hacer sobre todo un análisis, sobre todo crítico y propositivo para la mejora y las conclusiones. Cabe recordar que después de este taller falta el taller número 5, todavía falta otra sesión que se va a denominar la evaluación. Y aquí vamos a hacer mucho hincapié en la parte metodológica que hicieron del estudio de caso, en esta revisión sensible de las capacidades, desempeños que están evaluando y sobre todo del enfoque. En este caso, que se refiere al enfoque de derechos humanos. También tenemos el enfoque inclusivo y la perspectiva de género y cómo lo estamos recuperando en la evaluación. Va a estar muy interesante, la verdad que me emociona ver los avances y mi gratitud y agradecimiento porque eran la 1:30 de la mañana y algunos maestros me estaban contestando a esa hora que estábamos revisando, y eso quiere decir que tienen interés, sobre todo para la mejora. Vamos a ir creciendo juntos y yo los invito ahora a irnos a las lecturas directas. Las hemos estado enviando y espero que las estén leyendo, pero ahorita sí necesitamos irnos a las fuentes directas. Entonces, yo les pregunto si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí y los alcances que va a haber en la sesión del día de hoy. Recordamos que este taller va a terminar en el mes de diciembre, dice del 6 al 17 de diciembre, ya va a terminar. Entonces, pues vamos a estar aquí en la Dirección de Educación. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Maestra, no la oigo. ¿Y se perdió la conexión con ellos? Sí, parece que sí. ¿Nos escuchan? Sí, ya la escuchamos, maestra.
Buenos días, disculpe maestra, no se escucha nada, solamente se ven sus diapositivas que cambian. Bueno, entonces ya se escucha, ¿verdad? Una disculpa, lo que pasa es que se cerró el micrófono. Bueno, Y ya vamos a se empezar. escucha. Sí, Sí, no, muchas gracias, maestra. Cualquier situación nos las hacen saber. Bueno, la evidencia integradora es una parte ligada a proyecto integrador. Y la pregunta clave es la siguiente. De acuerdo al acuerdo secretarial, anexo 1.14, hay una relación entre evaluación y acreditación, sobre todo en los criterios de evaluación y acreditación de maestras y maestros, menciona que la evaluación debe de cumplir dos funciones básicas, la función formativa y la función sumativa. La formativa favorece el desarrollo del logro de, sobre todo, de capacidades y aprendizajes del Plan de Estudio 2022 y el desarrollo de dominios del saber. Por otro lado, tenemos la función formativa, que es la acreditación de dichos aprendizajes. Generalmente recordamos que es un 50-50, 50 el valor de las unidades de aprendizaje y 50 la evidencia integradora. Sobre todo, al término de cada curso, esta evidencia integradora la va a construir el estudiantado, pero generalmente vamos a favorecer el trabajo en equipos y los dominios del saber, como saber ser, saber estar, el saber y el saber hacer. Y tener mucho cuidado que esta construcción sea colaborativamente con los maestros de academia y que lo hagan anticipadamente y que lo sepan los alumnos antes de cualquier curso. La calificación global que constituye estas dos partes es un 50 y 50. Lo comentábamos, por un lado, la suma de las unidades de aprendizaje y la evidencia o proyecto integrador, que es la calificación de 100%. ¿Cómo vamos a hacer un proyecto integrador? Muy buena pregunta. Es muy importante que antes que el colaborativo en academia empiece a ver cuáles son los problemas o síntomas que tienen sus alumnos, revisar la naturaleza de la malla curricular, el enfoque, que es lo que hemos estado haciendo, el enfoque de capacidades. Pero inmediatamente después, el proyecto integrador debe de versar y hacer una reflexión sobre qué parte de la malla curricular van a evaluar. Por ejemplo, si es la fase de inmersión, de desplazamiento, sobre todo, deben de ver en qué semestre van a hacer ese proyecto. Porque a veces, aunque decimos, bueno, voy a hacer un proyecto integrador de primer semestre, bueno, está muy ligado con todos los maestros de primer semestre, sí, pero después, cuando haga yo el proyecto de segundo semestre, aquí la recomendación es que el proyecto también recupere primer semestre y segundo. Lo mismo cuando ustedes están en tercer semestre, que también recupera algunos elementos de primero, segundo y sobre todo tercer semestre, que se vea el avance de estos dominios y capacidades. Y cuando ya termina esta fase de inmersión, cuando estamos en cuarto semestre, pues que se recuperen elementos de primero, segundo, tercero y sobre todo se vean los avances en el cuarto semestre. Por eso es esta imagen del proyecto integrador. Algunos desafíos que tiene la construcción de un proyecto integrador es quién es el responsable de realizarlo. Miren, aquí se ha preguntado mucho si es el maestro de práctica, porque todos dicen el responsable, el maestro de práctica. Normativamente el maestro de práctica no es el responsable. O sea, son todos los maestros en academia en consecuencia. Pero bueno, dicen, tiene que haber algún responsable, pues ustedes pueden decidir colaborativamente quién va a ser sobre todo responsable del seguimiento, porque no solamente diseñarlo, hay que llevarlo a cabo y llevar el seguimiento y evaluación final de ese proyecto desde que inicia el curso. O sea, no es al final,
sino antes de que inicie el semestre y estamos construyendo ya nuestro proyecto integrador de preferencia. Segundo, nuestro proyecto integrador debe llevar una temática o una situación problemática. Los criterios metodológicos, ¿cuáles son? Buena pregunta. ¿Qué autores hay? ¿Hay una gama de autores que hablan de proyecto? Sí, pero de proyecto integrador específicamente vamos a revisar y cuáles son los pasos que nos sugiere de GESUN. Por eso estamos recuperando los saberes previos. Y el momento y orientación de la retroalimentación. ¿En qué momentos voy a estar retroalimentando al alumno? Porque esta evidencia integradora que van a estar construyendo es desde el principio del curso hasta el final. Van a ser parte de ese proyecto integrador. Y por último, ¿cómo se evalúa y con qué criterios? ¿Solamente se evalúa considerando el perfil de egreso o también el enfoque de capacidades que va más allá? Recordando un poquito nuestras revisiones, si están recuperando los valores, los derechos humanos y sobre todo los elementos de vulnerabilidad que están enmarcando nuestros autores. Entonces, estas son las preguntas iniciales que nos tenemos que hacer antes de construir cualquier proyecto integrador. Segundo momento es que el proyecto integrador es colaborativo, definitivamente, pero no todo proyecto es de intervención. O sea, no vamos a pedirles a fuerza a nuestros alumnos que se vayan a la escuela primaria y que hayan, o a preescolar o a secundaria a hacer una intervención. No, porque depende de la naturaleza. Segundo momento, considerar la etapa de formación de los estudiantes, lo que decíamos, ubicar en qué semestre se encuentra. Sobre la práctica profesional, vamos a recordar que un proyecto no es un repositorio de los deseos de los deseables. Vamos a resolver problemas nada más de la práctica. No, también pueden tener contenidos a resolver de temas curriculares que no se han atendido en otros cursos. Por ejemplo, cuando es un curso de quinto, puede ser que hay que reforzar contenido de primero, de tercero, de cuarto, hasta llegar al quinto. Entonces, no necesariamente son temas de la práctica, sino pueden ser curriculares. Necesariamente el responsable del proyecto integrador son todos, o sea, en síntesis, todos los que lo construyen, llevarlo a cabo, seguirlo y evaluar. Miren esta imagen tan interesante, cómo se encuentran las mallas curriculares de las licenciaturas y cómo estos proyectos integradores, sobre todo en la fase de inmersión, es de un nivel específico en la profundización y en el despliegue. Es cuando alguien decía elevar la canasta. Debe de ser un poquito más complejo porque ya son los alumnos que van a egresar. No les vamos a pedir un proyecto integrador tan complejo en primer semestre o en segundo, porque apenas están ingresando nuestros alumnos. Sin embargo, no podemos decir que no se los podemos pedir, pero aquí hay que tener mucho cuidado, mucha ética de cuidado en cómo estamos planteando los niveles y los alcances y tener sobre todo así nuestra malla curricular en nuestras escuelas normales y plantear, ¿no? Vamos a hacer, estamos en este semestre, nuestro proyecto integrador es de la fase de inmersión. No le voy a pedir más que lo que se necesita. No le puedo pedir igual a uno que está cursando séptimo o octavo semestre. Entonces, por eso dice, tengan mucho cuidado a qué tipo de alumnos, sobre todo, están constituyendo. El proyecto integrador está basado en desarrollo de capacidades, dominios del saber, ya los mencionábamos, y los desempeños. Entonces es como un andamiaje. Tenemos por una parte las prácticas profesionales al centro, porque empieza tomando en cuenta al estudiante y sus procesos de aprendizaje, sobre todo un aprendizaje profundo. Sé que se habla mucho de aprendizaje significativo, aprendizaje situado, y vamos a ver cómo aquí le llaman
a partir de un diagnóstico situacional. Vamos a ver qué es eso de un diagnóstico situacional, muy diferente al diagnóstico educativo, al diagnóstico pedagógico. ¿Qué es un diagnóstico situacional? Sobre todo en planeación didáctica abierta. Aquí solamente les van a pedir que cuando ustedes construyan un proyecto integrador, tengan mucho cuidado en este andamiaje. O sea, primero ubicar en qué semestre se encuentra el alumno para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son los contenidos que se están marcando para ese semestre, la evidencia y sobre todo el trabajo colaborativo que deben desempeñar y que lo van haciendo durante todo el semestre. No se los vamos a pedir de un día para otro, entréguenos el proyecto integrador, no, porque el proyecto no se hace de un día para otro. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Ahora, buena pregunta. Luego, cada quien quiere entregar su planeación individualizada. Si es un proyecto integrador, todos los maestros que estén compartiendo ese proyecto, solamente es una planeación para todos. Sin embargo, todos tienen que tener en sus manos ese proyecto porque es un trabajo colaborativo. Eso también lo enmarca de Jesús. Entonces, la idea no es pedir evidencias y evidencias a nuestros alumnos, sino una evidencia que realmente conlleve a la construcción de capacidades y desempeño. No olvidar el perfil de egreso, por favor. O sea, qué alumno estamos formando, que es la parte final, y como dice aquí, el tema, el problema y las necesidades de formación. Aquí tiene mucha vinculación con el nudo problemático, sobre todo en esta parte que un proyecto integrador parte de un tema. Sí, pero también puede partir de un problema. Existen tres tipos de proyectos: los proyectos de aula, los proyectos institucionales y los proyectos comunitarios. Incluso la nueva escuela mexicana vincula mucho las estrategias haciendo preguntas ligadas a la comunidad. Cuando nosotros estamos enmarcados en un proyecto pedagógico de aula, vamos a asumir este proyecto involucrando sobre todo a un problema y sus soluciones. Vamos a existir esta vinculación con la investigación. Hay que ver qué actividades llevamos efectivamente hacia que los alumnos investiguen, no que copien páginas. Eso también, sino que conlleva un pensamiento crítico, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, y incluso al uso de la inteligencia artificial de manera inteligente, no copiando nada más lo que vemos en redes sociales, sino fomentando un registro sistemático de los avances. Escuchen muy bien, los maestros debemos de llevar este registro. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, comenzando un semestre en septiembre, en octubre, para ir construyendo esta evidencia integradora de los maestros y sus cursos que están participando? Este registro cada mes lo pueden ir compartiendo en academia y pueden decir: yo desde mi curso he estado avanzando en esto, otro compañero en esto, para que cuando ustedes vean la presentación de la evidencia integradora final, pues sepan cómo ha sido ese proceso de construcción. También revisar constantemente la planeación por si hay necesidades de modificación. Alguien dice que el docente, a veces nos hemos creído, dice, docente de todo y docente de nada. Nos creemos perfectos y alguien me dijo: es que mi planeación está perfecta, maestro. Recuerdo un maestro de educación física que llegó a mi escuela. Dice: no le modifiquen nada. Bueno, en el momento que estamos desempeñando y ejecutando nuestra planeación didáctica, a veces nos damos cuenta que está faltando algo. Y no es malo decir: bueno, nosotros planeamos así el proyecto integrador, pero le faltó esto y le vamos a ir componiendo en el camino para que cuando al final hagamos una valoración de nuestro desempeño como docentes y de los estudiantes, podamos decir: bueno, hay que mejorar esto para el siguiente semestre, nos equivocamos en esto y estos son los elementos de mejora. Y sobre todo ser humildes en esta parte, porque no todo es perfecto. Las situaciones contextuales pueden hacernos perfectibles de acuerdo al contexto donde estemos ubicados nuestra escuela, ¿no? Bueno, los planteamientos de Jesús son muy interesantes. Yo les iba a preguntar si tenían el libro de Ezequiel Ander. Ezequiel Ander, bueno, a mí me tocó dar muchos cursos de
de prácticas, sobre todo de proyectos socioeducativos. Desde el 2012 está el libro de Ezequiel Ander, Cómo hacer proyectos sociales. Con mucho gusto se los voy a subir, porque es la fuente original de Gesso. Es todo un libro, y bueno, nosotros ya llevamos a cabo incluso estos proyectos de Ezequiel Ander. La verdad, no es el único que habla de esto. Hay otro libro que se lo enseñamos al doctor Eduardo Mercado Cruz sobre los criterios de evaluación de un proyecto. A mí, en lo particular, y ya lo apliqué en normales, me ha resultado muy interesante estos criterios de evaluación. Entonces, si gustan, en la siguiente reunión que vamos a hablar específicamente de la evaluación, se los vamos a subir, sobre todo si les sirven, pues para eso estamos, para poderlos ayudar. Incluso les podemos mostrar algunos proyectos que hicieron ya los normalistas, utilizando la evaluación de criterios sociales y cómo lo han estado haciendo a partir de la mirada de Ezequiel Ander. Bueno, él dice que para construir un proyecto hay que hacerse 10 preguntas. La primera pregunta es el qué. ¿Qué quieres hacer? Y esto implica la naturaleza del proyecto. O sea, si hay 3 tipos de proyecto, ¿qué proyecto voy a hacer? Y esto es a partir de un problema. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacerlo? Y en este sentido es el origen de este problema. ¿Para qué? ¿Qué quiero mejorar en el estudiantado? A lo mejor es directo a la comunidad, en el colaborativo docente y hasta en el mismo docente o los docentes académicos que están llevando a cabo este proyecto, o a los beneficiarios. Si es un proyecto específico, a lo mejor de la práctica, a los alumnos, a los maestros, y bueno, tiene que ver mucho esta pregunta, ¿cuánto? ¿Y dónde? Está muy ligado, tiempo y lugar. El lapso, ¿cuándo empieza este proyecto integrador y cuándo termina? ¿Y en qué lugar se va a hacer? ¿Cómo? ¿A través de qué actividades metodológicas lo vamos a realizar? ¿Cuándo lo vamos a realizar? ¿Quiénes o a quiénes va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer? Y sobre todo, ¿con qué materiales, recursos humanos y de infraestructura física? Aquí es muy importante preguntarles quiénes son nuestros estudiantes normalistas, porque, comentábamos que a veces pedimos cosas imposibles porque son apenas de primer semestre y les queremos exigir como si estuvieran en séptimo. Entonces, hay que tener un conocimiento de un diagnóstico situacional. Luego comentamos cómo lo estuvo haciendo una escuela normal, que tenemos aquí que ha entregado su evidencia, y dice, bueno, en el grupo de primer semestre, por ejemplo, de la licenciatura en primaria, son 28 alumnas y 2 alumnos, sus edades son estas, se han estudiado la preparatoria, y bueno, lo que ustedes sepan, pero tienen estas dificultades, leen y no comprenden, y bueno, muy interesante el diagnóstico que hacen todo el conjunto de maestros. Entonces, por eso dice, hay que conocer bien a quiénes va dirigido el proyecto integrador. Si nuestra mirada es que los alumnos no reflexionan las lecturas, hay que ponerlo y hay que ser conscientes porque ese proyecto puede ir dirigido hacia allá, ¿no? A ese pensamiento crítico, reflexivo, pero que también no solamente es la lectura, sino cómo lo están viendo y desde dónde lo están mirando. Y a lo mejor también involucra a los docentes, ¿no? Porque a veces hacemos que nuestros alumnos lean una lectura y el maestro quiere ver lo que él quiere ver y no lo que los alumnos están mirando desde el autor. Entonces hay que tener ahí algunos cuidados de ética. Yo quiero aquí revisar muy bien cada uno de los pasos que propone Ezequiel Ander para hacer un proyecto. O sea, él dice que es necesariamente, son 10 pasos para hacer un proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos el paso número 1, se llama denominación del proyecto. Un proyecto parte de un enfoque globalizador, eso ya lo dijo Anthony Zavala Videna, entonces hace hasta un cuadro, en el 2012-18 ya lo tenemos, incluso si con mucho gusto le subimos la bibliografía. Y hay otro
el libro, incluso lo compartimos con el doctor Zenón, que habla sobre el enfoque globalizador en el marco del pensamiento complejo. El método de proyectos es muy antiguo, o sea, es parte del enfoque globalizador. Y generalmente cuando hablamos de que el paso número 1 es la denominación del proyecto, puede ser desde una pregunta, desde un contenido o una necesidad, dependiendo del tipo de proyecto. El paso número 2, naturaleza del proyecto. Aquí tenemos que ver la descripción del problema, si es de un nudo problemático, el marco institucional, la finalidad, el propósito, las metas, sobre todo los beneficiarios, el producto que queremos esperar o la evidencia y la localización de dónde se va a llevar a cabo. El paso número 3, especificar operacionalmente cuáles son las actividades que van a llevar a cabo los alumnos, las tareas. Aquí es donde va a entrar un poco la planeación didáctica abierta, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que deben de realizar? Los tiempos y sobre todo el producto que vamos a pedirle. El paso número 4, dice Ezequiel Ander, sobre todo es en estos marcos metodológicos y las teorías que van a revisar, la bibliografía, qué métodos van a utilizar para revisar. El paso número 5 son los plazos, la calendarización. Paso número 6, revisar los materiales y los recursos. Paso número 7, sobre todo, hacer cálculos de estos aprendizajes esperados. El paso número 8, dice Ezequiel Ander, es la administración del proyecto, hacer un organigrama, la funcionalidad del proyecto y sobre todo estas evidencias va a ser llevando de manera permanente. Y por último, el paso número 10, que es básicamente la presión y los factores internos y externos, y qué mejorarían y cómo se autoevalúan. Aquí está la parte interesante de la metaevaluación. Se evalúan los mismos alumnos que estuvieron construyendo el proyecto integrador, los que participaron. Esta es la metodología que está utilizando Ezequiel Ander para hacer un proyecto integrador. Maestra, yo aquí tengo una duda. Usted nos mandó una observación. Cuando dice en la evidencia 3, urge anotar los pasos metodológicos. ¿Estos serían los pasos metodológicos? No lo oigo, maestra. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestra Nora. A la que no se la escucha es a la maestra Lulu. Así es, se escuchan. Ah, sí, maestra. Buenos días. Mire, maestra, lo que pasa que la sesión número 3 Ajá. les vamos a hacer una planeación de un curso, nada más Ok. uno, Ajá, de ¿sí? uno, ok. Y en el que les pedimos hacer un estudio de caso. O sea, hicieron algunas actividades, pero cuando dice estudio de caso, lo que queremos es que incorpore los elementos que vio en el video. Ah, ok, las fases, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner estudio de caso. El título del caso
se llama, ahí decía, por ejemplo, Ignacio no tiene amigos, usted Ignacio, puede ajá. poner el caso de Julieta no quiere ir a la escuela. Ajá. Inmediatamente paso número 2, la narrativa, que nos Ok. escriba, este es el caso de una alumna, o sea, que nos escriba la narrativa, puede ser un párrafo. Paso número 3, las preguntas que va a hacer cuando termine la narrativa y los personajes. En esta narrativa interviene Julia, una niña de 5 años de primaria. Interviene José, estudiante normalista que iba a una escuela primaria. Interviene la docente tutora, la maestra Ana. Y por último, la maestra de la práctica, ¿sí? Ahí están los personajes. Luego las preguntas, que hagan investigar al alumno. Dice que la alumna no quiere ir a la escuela primaria porque no sabe leer y escribir y le da miedo. Y bueno, vamos la pregunta a los padres. La maestra, ¿cómo podía motivar a partir de escuela para padres para que la alumna asista? Y eso lo va a llevar al alumno normalista a búsqueda de investigación. Hay que hacer cuando menos unas 5 preguntas. Pero al final, Ángel Díaz Barriga, por ejemplo, dice, ¿y tú qué harías? Es la toma de decisión. Ajá. Dejar que la niña se vaya de la escuela, un ejemplo, o tratar de recuperarla a que ingrese con mucho gusto a la escuela primaria. ¿Sí? Eso nada más lo harían en un curso. Por ejemplo, vamos a suponer sujeto y su formación, ¿no? Vamos a suponer, nada más, ahí es la planeación didáctica de un curso. Ahorita vamos a hacer una planeación didáctica a partir de ese nudo problemático de un proyecto integrador donde ya integren todos. Ok. Oiga, y muy aparte, muchas felicidades, o sea, los que han entregado. Bueno, a mí me encantó, la verdad, yo estoy muy emocionada y espero que terminen. Y yo le decía a la maestra, algún día hay que hacer alguna directa y preséntenlo, incluso llevárselo a la doctora Quintar, porque ahí empieza el cambio, maestra. Es un trabajo en la academia. Han estado leyendo y aparte escribiendo y me ha gustado bastante. También la maestra, ahorita vamos a hablar, hay otra maestra de IEMOL, también muy, muy bonito esa. Entonces la idea, a ver, la sesión anterior fue nada más de un curso, Sí. y les pedimos como ejercicio un estudio de caso, aunque también lo podrían hacer el aprendizaje colaborativo y las metodologías que habíamos hablado, el ABP, por ejemplo. Pero Ok. en su caso vimos que decía estudio de caso, pero ahora agréguelo. Sí, maestra. Sí, ya comprendí. Ajá. Ya para finalizar, en México la doctora Jaime retó a Veracruz y a Guerrero, no se supieron. Bueno, en mi caso me tocó ir a la Ciudad de México y dijo, a ver, ¿quién hace un estudio de caso y que sea uno interesante para los alumnos y sobre todo que conlleva el perfil de egreso? Por ejemplo, maestra, en su caso, ¿cuáles son los valores que conllevan a la formación de esta alumna para que ingrese a la escuela primaria? Y ahí puede llevarlos a investigar los valores de la lealtad, los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que está desgreso? Y luego revisar el perfil de egreso y a partir de ahí ver los desempeños del alumno. Y la pregunta final, ¿y tú qué harías? ¿Dejas ir a la alumna o la recuperas? Esa es la idea principal. Ahora, si hace un estudio colaborativo también, porque parte de un problema y la integración de grupos o un ABP, ¿sí? Esa era la intención, nada más es de un curso, uno. Y ahorita los vamos a retar, maestra, más, ¿eh? Van a decir, ay, es que la maestra cada vez nos hace más complejo. Es que no sé si ven, si ustedes entienden primero de un curso, vámonos al proyecto integrador. Claro. Es como un ejercicio final. Entonces, ya nada más le pediríamos también a la otra maestra. Ahora, ¿cómo podemos hacer un proyecto integrado? Ya tenemos el nudo problemático, ya tenemos la planeación de un curso y paso número 3. Y yo les dije, por favor, en el cuadro donde ponen los cursos, la pregunta. O sea, una pregunta que nos hizo falta. problemática, el nudo problemático, para que cada quien desde su curso
intente responder esa pregunta y ahorita podamos hacer el proyecto integrador. Bueno, Sí, no sé sí, si sí. maestra, alguna duda, pregunta. No, ya me resolvió la duda porque me quedé. Es que yo igual iba con esa idea, pero cuando nos juntamos muchos, por ejemplo, ahorita estamos individual en cada quien en nuestra casa, porque nosotros iniciamos más tardecito las clases. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, pues cada quien opina y ya, como que se nos van las ideas. Pero sí, ya aterricé, maestra. Pero hay Muchas gracias. avances, maestra. Sí, La verdad, gracias. muchas felicidades también a la maestra. Ahorita vamos luego a platicar de su trabajo, muy, muy bonito. Incluso yo las invité a ambas que vayan presentando sus avances. Ahorita que ya quede al final, yo digo que en la sesión de evaluación, maestra, la verdad, ya está quedando. O sea, ustedes ya la evaluación final ya nada más terminan la última parte y ya lo entregan. O sea, es un solo archivo. Eso Sí, quiero entender se a junta todos. todo, ¿no? Todo, es un todo. Incluso ahorita le vamos a dar orden al desorden. Ahorita que entremos al libro de la doctora Quintán, le vamos a dar un orden al desorden. Al principio, el nudo problemático pareciera que todo está en desorden, pero no, todo lo que van haciendo tiene una lógica. Y al último esa es la evidencia final. No, y maestros que han ingresado, todos, muchas gracias por su participación. Bueno, si ya no hay dudas, preguntas, ¿podemos avanzar? Sí. Bueno. Bueno, ¿sí nos escuchan? Sí, Problemas técnicos, pero lo vamos haciendo poco a poco. Bueno, miren, de GESUM también marca otros marcos teóricos desde la perspectiva norteamericana. Project Based Learning, PBL. Aquí enmarca que generalmente estos aprendizajes tienen que ver con la crítica, la revisión crítica de un proyecto, la publicación del proyecto. Es muy importante que nuestro proyecto, digamos, vamos a publicarlo en alguna fuente directa, por ejemplo, en una página de internet, para que otras personas lo puedan ver, lo podamos compartir y sobre todo tengamos comentarios de algunos expertos o personas que vean. Por ejemplo, si es una revista como Proyecto Evidencia Integradora, que lo puedan publicar y verlo otras personas y que hagan comentarios. También es importante, por ejemplo, el saber hacer preguntas, esta reflexión crítica y mejora, el guardarlo como área de conocimiento, entenderlo y que haya sobre todo perspectivas de que en esa escuela normal se hizo ese proyecto y quizás para otra generación podamos elevar este nivel de complejidad. Bueno, también tenemos, dice, agrietando la disciplina. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener para hacer un proyecto integrador? Bueno, ya lo habíamos mencionado, el perfil de egreso por un lado, los criterios de evaluación y la evidencia integradora y la relación, sobre todo, de cursos. Si no tenemos este cuadro, escuchen bien, el que yo les pedí al principio, lo vamos a volver a ocupar, ahí lo tenemos. Tenemos que ver la relación de cursos, si estoy en primer semestre, cuáles son los cursos que tienen, cuáles son los conceptos articuladores. Eso es lo que yo les pido en la planeación, que siempre pongan estos conceptos articuladores para la resolución del problema, porque se van a ir trabajando. Y esta parte también tan importante, que es que les estamos pidiendo que este perfil de egreso no solamente alcance el perfil general y profesional, sino que conlleve a la revisión del enfoque de capacidades. Para finalizar, la armonización y desarrollo de las unidades de aprendizaje. No se empieza a trabajar de un día para otro el proyecto integrador que damos,
sino desde que se inicia el curso, los maestros ayudan a construirlo. Empieza el curso y a los alumnos se les va a mostrar cuál es la evidencia integradora que esperamos. Generalmente antes decíamos es una, pero acuérdense que el enfoque de capacidades tiene que ver con la toma de decisiones. Incluso les podemos decir, miren, alumnos, el proyecto integrador de uno, por ejemplo, la evidencia integradora es hacer una revista, pero también está la opción 2. No van a hacer una revista, sino pueden hacer, por ejemplo, ustedes vamos a suponer una página de internet, vamos a suponer. Entonces ellos tienen el poder de decidir qué pueden hacer y por qué y para qué. O sea, generalmente le estamos dando la capacidad de tomar decisión. Entonces tenemos esta parte tan interesante que tiene que ver con el desarrollo de los dominios, del saber, de cada unidad de aprendizaje, los criterios de desempeño y la evaluación final. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Está muy interesante esto que dice de Jesús, ¿no? Porque ahorita vamos a revisar la propuesta que hicieron desde la licenciatura en educación preescolar y lo que dice la doctora en su libro. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, esta es la parte normativa, ¿eh? Estamos comentando, ahorita nos vamos a la planeación didáctica abierta, ¿eh? Estamos en lo que está diciendo de Jesús, qué autores para hacer un proyecto integrador, pero ahorita vamos a la siguiente fase. Entonces, vamos a cerrar esta presentación y nos vamos a ir a la construcción que hizo la licenciatura en educación preescolar, que nos parece también muy interesante, que envió también de Jesús. Ustedes lo tienen ahí en su Google Classroom. Ustedes lo pueden abrir. Bueno, miren, estas orientaciones las hizo la licenciatura en educación preescolar porque había muchas dudas sobre los tipos de proyectos integradores. Entonces lo vamos a retomar porque tiene situaciones muy interesantes. Lo más importante menciona que este proyecto integrador tiene que ver con la investigación. Si no hacemos que los alumnos investiguen para resolver un problema, una situación o un desafío, el proyecto no está bien articulado. Los tipos de proyecto. Vamos a rescatar los 3 tipos de proyecto que proponen. El primer tipo de proyecto que están proponiendo es el proyecto integrador desde el ABP, desde el aprendizaje basado en problemas. Lo importante es problematizar una situación y hacer lo que resuelvan. Y al respecto, incluso Frida Díaz Barriga ya ha hablado bastante sobre cómo se construye un ABP y en este caso tendríamos que hacer una revisión. También tenemos el aprendizaje integrador basado en la vinculación entre cursos. Este es otro tipo de proyecto. Esta vinculación entre cursos tiene que ver no solamente con los contenidos, sino con las actividades similares que está conllevando los cursos con otros. Esta conexión.
Ahí menciona incluso tomar la decisión. Hay maestros que dicen, no, este problema no va conmigo ni con mi tema, yo me salgo. Ahí lo menciona si algún maestro ve que ese proyecto integrador no es para él, bueno, que dicen, no, yo no puedo participar ahí por esto, dando sus razones por las cuales no es compatible, puede hacer su propio proyecto con otro docente que también diga que no. Entonces es una toma de decisión, pero generalmente vamos a tratar de que los proyectos sean en academia. Otro punto importante es el proyecto en relación a los desafíos o retos. Buena pregunta. ¿Qué es un desafío y es un reto? Hay varios autores, sobre todo me gusta leer mucho a un español, que dice que los retos parten de las brechas. Detectamos brechas y a partir hacemos un listado de retos y el maestro toma la decisión de cómo retar a un maestro primero y luego cómo retar al alumno y a los agentes involucrados, si está vinculado a la comunidad o los estudiantes de la educación básica. Aquí lo interesante que está mencionando educación preescolar es que demanda un reto de investigación, como lo mencionábamos. Puede ser el uso de la inteligencia artificial, pero lo más interesante, y ellos denominan cómo se va a evaluar, si ese reto se va a resolver o va a continuar. También este reto cognitivo tiene que ser de interés y sentido para los estudiantes. Y por último, la evaluación. Yo les invito a leer este material. Estos 3 tipos de proyectos integradores, lo menciona que es para segundo semestre. Sin embargo, puede ser aplicable para otros semestres. Estábamos viendo cómo a veces no sabemos cómo hacer un proyecto integrador y aquí lo está mencionando muy claramente. Estos 3 tipos, o bien hacerlo de manera general, como lo menciona Ezequiel Anderegg. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda o algún problema. Bueno, si no hay dudas o preguntas, nos vamos a pasar ahora a esta confrontación o comparación con el libro de la doctora Estela Quintal, que se llama Hacia una didáctica del sentido. Los invito igual que abran el libro, nos vamos a ir directo. Ya no quisimos hacerles un análisis o síntesis, sino que urge que hagan la revisión directa. Muy bien. Le damos gracias a la maestra Nancy que nos está ayudando, porque aquella computadora no se le escucha bien. Bueno, este libro de Hacia una didáctica del sentido de Estela Quintal es muy clara la propuesta metodológica de la planeación didáctica abierta. Yo les pido a todos que pasen a la página del índice, está más abajo, y veamos cuántos capítulos tiene y cuáles nos van a servir el día de hoy. Nos sirve todo el libro. Yo les pido una revisión rápida porque hemos estado revisando qué es la educación, la pedagogía, la didáctica no parametral, que son los primeros capítulos. El capítulo 1 y 2 a eso se refiere. Y después nos vamos básicamente a los que vamos a utilizar el día de hoy. Si nos vamos al capítulo 4, elementos teóricos de la planificación didáctica abierta, en la página 68. Ahí menciona básicamente que los elementos epistemológicos y teóricos de la planeación didáctica abierta parten de la naturaleza de un problema y la realidad. No parten de un contenido. Incluso planeación didáctica abierta dice que no existen contenidos, sino existan problemas de la realidad. Por eso se llama consentido,
con sentido de lo que está diciendo la realidad y que a veces no lo vemos. Ahí tiene subrayado algunos elementos interesantes. Les vamos a pedir que en casa lo lean con calma y nos vayamos el día de hoy al capítulo 4. Esta realidad es compleja, pero tenemos que saber ver y mirar. Para ello vamos a utilizar síntomas. Dice, hacer un diagnóstico situacional, es decir, quiénes son nuestros alumnos y los síntomas y necesidades que tiene el estudiantado para aprender. Dice, son síntomas de enseñanza y aprendizaje de la realidad. Entonces, en esa parte es una invitación a construir el diagnóstico situacional. Después vamos a la página 89, donde dice que un problema de la realidad conecta, en el caso de una malla curricular, a varios cursos, pero hay que tener la pertinencia de revisar cuáles son los contenidos que ya la malla curricular tiene y plantear curso por curso una pregunta que resuelva el nudo problemático desde su curso. Y por último, la página 91, donde una vez que detectamos esta parte tan interesante de las preguntas, el perfil de egreso, tanto de aprendizajes, capacidades y desempeños, y el recorte de la realidad. Y entonces hace una invitación a construir lo que denominamos la intencionalidad educativa. O sea, la malla curricular ya tiene un propósito del curso, pero aquí dice que no basta nada más hacer una lectura del propósito del curso, sino también el maestro puede hacer una recuperación o reestructuración de esa intencionalidad de acuerdo a su situación real. Entonces, tenemos los componentes del eje integrador, ¿sí? Primero, definición del sujeto de aprendizaje. ¿Quiénes son los estudiantes? Estábamos comentando del diagnóstico situacional. Los contenidos unificadores de cada curso. Si estoy en primer semestre, ¿cuáles son los contenidos de cada curso? Que ya lo hicieron en el cuadro. Y la intención educativa. Segundo, los aspectos problematizadores, los conceptos estructurantes. Escuchen, no le llaman nociones conceptuales. En planificación didácticamente abierta, le llama conceptos estructurantes, contenidos disciplinares y la intención educativa y la evaluación. Ahí es directamente lo que dice el curso, o sea, la sugerencia que dice el curso en la malla curricular. Aunque ustedes pueden hacer una de definición. Bueno, nos vamos ahora a la página 98 y aparece un cuadro que ustedes ya han estado llenando. Aquí este libro está como más didáctico y bueno, a mí me gustó bastante. Miren, este es el cuadro que ustedes ya han estado recuperando. Incluso ya lo están haciendo. Página 97. Por una parte, tenemos los aspectos problematizadores de cada uno de los cursos, las áreas del conocimiento y la evaluación, la intención educativa y evaluación. Eso ya lo hicieron, ¿sí? Pero lo tenemos que recuperar para hacer el proyecto integrador. Bueno, ahora nos vamos a la página 142. Que ya tiene que ver con la carpeta de evidencias. ¿Cómo se hace un proyecto integrador que se recupere en una carpeta de evidencias? Es la última unidad. La doctora Estela Quintal menciona 6 pasos básicos. Escuchen bien porque así va a ser su carpeta al último. ¿Sí? Ya que tenemos, vamos a darle un poquito de orden.
a lo que ya tenemos, que ya lo han estado haciendo, pero ahorita sí ya con más orden, ya hasta le pueden poner carpeta de planeación didáctica abierta. Y bueno, el contenido número 1 menciona que es una carátula. El número 2 es la construcción del nudo problemático y el diagnóstico situacional. Esa parte todavía no la han hecho. Entonces les vamos a invitar que ya una vez que tengan la carátula, casi a partir del nudo problemático, un apartado donde hagan el diagnóstico situacional. Muchos maestros ya lo hicieron cuando les dijimos el contexto, me encantó. Casi lo tienen que copiar y pegar también arriba, donde digan es la escuela normal que se llama así, el grupo es de preescolar, hay 42 alumnos, salieron de la preparatoria técnica o bueno, los elementos que ustedes tengan y los problemas que presentan al ingreso, un ejemplo son de primer semestre, son los siguientes. Y es breve el diagnóstico de síntomas. Muchos le llaman síntomas, ¿sí? Porque no solamente tiene que ver con los estudiantes, sino también los síntomas pueden ver con la comunidad. En la comunidad en la que se ubican, algunos problemas hay de contaminación y bueno, de dónde vienen las estudiantes y dónde está ubicada la escuela normal. Y eso sería todo el diagnóstico situacional que, bueno, le tendríamos que agregar a nuestra parte de la planeación didáctica abierta. Bueno, como punto número 4, dice lo que voy a trabajar. En eso de lo que voy a trabajar, ya tenemos también ya construido. ¿Por qué? Porque está el perfil de egreso, ya tenemos los cuadros, que son los aspectos culturales, que sería el punto número 5. Y dice, punto número 6, la planeación didáctica abierta. Entonces, en el punto número 4 quedarían los cuadros de los ejes estructurantes y los aspectos culturales es el 5, son los valores que ustedes ya tienen, los derechos humanos, ya tienen el número 5. Ahora, el número 6, la planificación didáctica abierta. La sesión pasada, ustedes construyeron una planeación didáctica abierta de un curso, donde ustedes implicaron un estudio de caso. Bueno, les pedimos de favor como un ejercicio, un estudio de caso. Ya lo tienen. No se oye más, no se oye. ¿Sí nos escuchan? Ya. Ah, es que aquí está. Denos unos minutitos. ¿No se ¿No se escuchan? escuchan? Sí, Sí, es que disculpa, a veces será el internet. Ujú. Muy bien. Entonces, Entonces, miren, ¿cuál ¿cuál sería sería la tarea? la pregunta? Vamos a convertir el archivo que ya tenemos a una carpeta de planeación didáctica, didáctica. aquí lo dice la doctora. Ya Ya tenemos número 1 la carátula, ya la tenemos. El El punto punto número 2 dice, Perdón, maestra, no se oye bien. Adelante. Adelante. Una disculpa, nos está fallando un poquito el micrófono. Bueno, a ver, vamos con calma para que escuchen bien la consigna, aunque ya está en la presentación, pero miren, dudas, preguntas, antes que nada, yo soy para servirle. Dicen, no sabemos todos, pero para eso estamos, vamos a tratar de llevarles a cabo un acompañamiento. A ver, la carpeta de planeación didáctica final es una carpeta que en la página 1 es la carátula, que ya todos lo tienen, ¿sí? Ya la tienen. Nada más un favor. La parte número 1 sería carpeta de planeación didáctica abierta. Esa sería la hoja número 1. Ya la hoja número 2, ahora sí, escuela normal y todo.
lo que ustedes, los datos personales, quiénes son, si se los agradecemos. Bueno, la página número 2 dice posturas pedagógicas de la didáctica situacional. Nada más un favor, sí tienen que poner un concepto de qué es planeación didáctica abierta, que viene incluso aquí en el capítulo número 3, ahí viene, que es vamos a partir de un nudo problemático, que la postura es de Estela Quintal junto con Hugo Zenerman, y bueno, incluso al final viene la bibliografía. Básicamente es una postura desde Paulo Freire, Antoni Zavala y Cosic también. Ahí, si ustedes ven la bibliografía, yo mi pregunta, ¿ustedes han analizado la teoría de la construcción de la dialéctica y su deconstrucción de Cosic? ¿Sí saben o han leído a Cosic? Porque si no, con mucho gusto les subo la bibliografía para la evaluación, No, porque habla maestra, de no la teoría de, conozco, la mera verdad. ¿no? Ah, No. con mucho gusto, porque miren, el proyecto integrador precisamente parte de esta categoría de COSIC sobre la globalización. Dice la categoría de la totalidad y su deconstrucción. Entonces, ¿cómo podemos articular esta realidad a partir de problemas? Con mucho gusto se los enviamos. Incluso la doctora Quintal es uno de los ejes básicos con la lectura de Hugo Zenerman. Bueno, ahí nada más hay que anotar qué es la planeación didáctica abierta y qué es un proyecto integrador breve, o sea, no queremos mucho, que es una estrategia metodológica que articula varios cursos y sobre todo que es una evidencia que se está trabajando permanentemente durante todo el semestre y producto de la academia. Eso también me gustó mucho, lo anotaron, de la escuela normal. Es breve la página que nos quiere pedir. Lo único que queremos es la definición de planeación didáctica abierta y proyecto integrado. Ahí tienen ya mucha bibliografía, desde de Gesson hasta la doctora. Breve, no queremos más que, si acaso, una cuartilla, 2 cuartillas. En la siguiente página es el diagnóstico, punto número 3. Ahí sí, por favor, quiénes son sus alumnas, si tienen sus edades, de dónde son, lo que tengan. Pero lo más importante son los síntomas, qué problemas presentan. Eso ya lo tiene, porque esa parte termina con el nudo problemático. Y las ciencias, ese esquema tan interesante, ahí va en el diagnóstico situacional. Ahí ya está bien delimitado el nudo problemático. Ahora, la fase número 4, lo que se va a trabajar. Ahí en lo que se va a trabajar, estamos pidiendo el perfil de egreso. Ya tienen el cuadro, nada más lo ponen en esa parte. Incluso numérenlo. Pueden poner un índice, 4. El perfil de egreso profesional y general. Ahí van con el cuadro donde van los contenidos por semestre. Por semestre, ya también lo tienen. Ya nada más es de ubicarlo. Punto número 5. Los derechos humanos y el enfoque de capacidades y los valores tienen que quedar bien claros. Y sobre todo esta hoja clarificadora de valores ya lo tienen, nada más lo anotan. Y la fase número 6, planeación didáctica abierta. A ver, para que no nos hagamos bolas, la primera es de un curso que ya lo tienen. A partir de un estudio de caso hicieron una planeación didáctica abierta de un curso. Pero la fase número 2 es un proyecto integrador. A ver, el proyecto integrador va a recuperar también esos elementos que les pusimos para construir el caso, ¿se acuerdan? Ahí lo tienen. Por ejemplo, el nombre de los maestros, el nombre de la escuela normal. Si ustedes revisan la sesión anterior, ya les dimos elementos, los conceptos estructurantes, el nudo problemático. Lo que va a cambiar son las actividades.
Yo los invito a que recuperen las actividades de un proyecto de Ezequiel Ander Egg, ahorita para una mirada muy rápido. Ahí ya los tienen, si vieron que eran 10 elementos, ustedes pueden, acuérdense que el maestro tiene el poder de decisión de decir, bueno, este proyecto va a recuperar nada más vamos a suponer unos 6 o 7 elementos de Ezequiel Ander Egg. Y lo más importante, esta relación entre la evidencia integradora y el proyecto integrador, los plazos, el tiempo, en qué le va a corresponder a cada maestro hacer. Ahí lo menciona Ezequiel Ander Egg, o sea, desde su curso va a resolver la pregunta. La maestra de IEMOL me decía, bueno, ¿qué me falta en la actividad número 1? Pues le faltó, como dicen, la sal y pimienta, que son las preguntas desde cada curso para resolver. O sea, tenemos el nudo problemático principal y las respuestas a resolver. Al final, vamos a pasarles la bibliografía. Miren, yo sí quisiera que revisaran al final de este libro de la doctora Estela Quintal, la bibliografía. Miren, nosotros estamos para servirles y con gusto, si alguien me dice, maestra, yo no tengo esta bibliografía, se las enviamos porque el maestro está precisamente para eso, ¿no? Vamos a compartir y que esto salga de la mejor manera. Miren, tenemos esta lectura, las de Brunner, sobre todo, la de Becker, la de César Cole, por ejemplo, la de Díaz Barriga, y también lo de Aebli, lo de Cheverland, sobre todo porque está recuperando la didáctica. Edwards, también tenemos a Follari. De Follari yo tengo 2 libros, con mucho gusto se los enviamos, los 2 libros, pero el que yo les recomiendo, en serio, quien se interese mucho en esto de los proyectos integradores, Follari tiene un libro de construcción curricular, Habermas, sobre todo este proceso de comunicación. Comentábamos de Kosick, Karen Kosick, sobre la didáctica de lo concreto, ahí donde hablábamos de la didáctica y la categoría de la totalidad y su deconstrucción. Aquí es interesante hablar de Kosick, sobre todo porque tiene 3 elementos, o sea, la deconstrucción, la construcción y la reconstrucción, porque a veces escucho a los maestros que hablan o escriben indistintamente, incluso Kosick habla que en la categoría de totalidad debe de especificarse cuándo se utilizan esos términos. Abraham Magenzo, Abraham Magenzo tuve la oportunidad que fuera mi docente en la maestría. Tiene varios libros, pero él trabaja sobre todo los valores, algo que está trabajando conjuntamente con la UNAM. Montes, Margarita Panza, González, Pichón Rivier, sobre el trabajo colaborativo, también es toda una teoría lo del cono, porque a veces creemos que hacer trabajo colaborativo es hacer trabajo en equipo, incluso él dice que no es lo mismo hacer trabajo en equipo que trabajo colaborativo. Si gustan, también les podemos subir el cono de cómo se evalúa el trabajo colaborativo a partir del cono que presenta Richard Petior y la doctora Estela Quintal. Ella ha enviado una serie de videos y libros complementarios. Me gustó mucho de la narrativa. Incluso puede ser una evidencia integradora, una narrativa, no sé si sepan. Pero decía que hay que construir la narrativa desde la perspectiva histórica social del sujeto. Entonces, hacer una lectura, no basta que el alumno nada más entregue la narrativa, sino cómo se hace el análisis de esa narrativa a partir de la construcción del perfil de egreso. Y ya por último, tenemos a Rivier, que también habla de esta pedagogía de Vygotsky, aunque Vygotsky no es pedagogo, es psicólogo, sobre todo ruso, que estuvo trabajando, Vygotsky, con Luria, Alexander Luria, sobre la psicología transcultural. No sé si la han leído, su tesis de maestría, sobre todo en esta construcción y vinculación con la comunidad. ¿Cómo podemos hacer preguntas, por ejemplo, en un estudio de caso que estén ligadas a la comunidad? Y esta transformación del sujeto como un sujeto histórico situado y lo más importante como un sujeto de la falta, o sea, el estudiante normalista nunca podemos decir ya tiene todo el perfil de egreso profesional y general, porque
Por ejemplo, aquí les dirían, Vygotsky, que el sujeto se va constituyendo durante toda su vida, presenta o manifiesta determinados saberes, pero que la construcción final es hasta que muere. Eso diría la pedagogía, la psicología transcultural. Y este ensayo, finalmente, tan interesante, donde ponen a un mono, Alexander Luria, a recuperar unos bananos que le ponen en el techo, ¿no? Y todo lo que tiene que hacer, y se da cuenta que el trabajo en equipo con los demás monos es el mejor trabajo para todos. Entonces yo les invito que en un proyecto integrador recuperen realmente el trabajo colaborativo y no tanto en equipo. Por eso está la lectura de Rivière, de Pichon Rivière, y este panorama tan interesante del trabajo colaborativo, porque en este cono hay fases del trabajo colaborativo. Sí, recordamos que la pedagogía es científica, hacer una planeación didáctica es ciencia. Incluso podemos regresar a mejorarla. La siguiente sesión de eso vamos a hablar. Precisamente cómo se evalúa un proyecto integrador. Vamos a recuperar los saberes, las capacidades y lo más importante, esa toma de decisiones y la metaevaluación del estudiante. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sí, está muy bonito el libro. No sé qué les pareció. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, qué les pareció? Dice algo la doctora. Maestra, yo quisiera hacerle una pregunta. La grabación del el día de hoy va a estar en Classroom, Eh, Parece que sí, estamos grabando y generalmente vamos a tratar de subirla. porque hoy sí creo que nada más estuvimos tres maestras del colegio y para que nos entiendan bien, porque ve que le digo que después vienen diferentes opiniones. Ujú. Sí, y este encuentro no sé si vean que está interesante entre de Jesús y la Sí, planeación didáctica abierta, o sea, sí, se así es. conjugan, pero la Sí, toma de decisiones es de ustedes. Nosotros ya les presentamos la vez pasada los elementos que la doctora Quintar toma para la planeación claro. didáctica en Sí, el estudio de caso. Ahorita ustedes lo van a hacer parecido, pero nada más les pedimos. No nos podemos tampoco salir totalmente de los lineamientos de Jesús. claro. Vamos a tomar algunos elementos también que está proponiendo para hacer el proyecto integrador. Y este compromiso, ¿no? O sea, los maestros que van a entrar y hacer la segunda fase, que es el proyecto integrador, está muy retador, no es imposible. Yo trabajé mucho proyectos con Ezequiel Ander con alumnos de sexto semestre de telesecundaria, preescolar, incluso estuve en primaria, y sí se logra. Yo sé que es un trabajo difícil, comprometido, y el día que presentan la evidencia integradora, todos los maestros deben de estar. Y bueno, algo que me quedó a mí como experiencia, cuando nosotros hacíamos una evidencia integradora, la imprimíamos al principio del semestre y hacíamos que los alumnos firmaran. Está bien. ¿Por qué? Porque desde el principio ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y también hacíamos que firmaran los maestros. Bueno, Ah, en nuestra academia así era, ¿no? Y claro, claro. salía muy interesante, la verdad, nos uníamos todos los maestros el último día, cada quien evaluaba desde su curso, pero al último la evidencia era una y hacíamos que los alumnos hicieran realmente un trabajo Un trabajo colaborativo. Muy colaborativo. bonitas evidencias. Yo espero que esta planeación que están haciendo, pues la lleven a cabo, pero de momento nos interesa esta comparación, ¿no? Esta comparación entre lo no normativo con la propuesta de planeación abierta. Ok, Una invitación, lean el libro de la doctora Quintar, eso de la didáctica con sentido. Las dos son fundamentales, pero sobre todo este libro está muy claro, pero también lo que está mencionando de Jesús. Porque ustedes me pueden decir, voy a hacer un proyecto integrador con un aprendizaje basado en problemas, puede ser, o incluso a partir de un reto, ¿no? Y desde ahí lo pueden hacer. O bien nada más un proyecto integrador desde sí, de Ezequiel Ander es y aquí. toman esos cánones. Bueno, ¿dudas, preguntas? Los dejamos unos minutos para que ustedes empiecen a hacer su carpeta y si nos quieren presentar en unos
10 minutos sus avances, unos 15, hasta donde lo tengan, y ya los dejamos que ustedes trabajen en la academia o de manera colaborativa. Maestra, aquí mi problema es que mi computadora no trabaja. Entonces, si estoy en Zoom, nada más Zoom, porque si no se me va, se pone negra la pantalla. Entonces, pues vamos a tratar de hacer. La carpeta, Sí, lo ajá, primero. aunque sea ahorita lo básico. Y miren, quizás ahorita lo que nos interesaría es que recuperen su nudo problemático y de ahí derivar un tema de su proyecto. O sea, lleva un título. Claro. Alguien decía, bueno, en preescolar me acuerdo porque estuve también trabajando bastantes años en preescolar, decían un proyecto, ¿no? Un proyecto general. Decían, vamos a hacer una feria, ¿no? Un ejemplo de matemáticas. Decían, vamos a hacer una feria de matemáticas. Y decían, eso no es un proyecto, porque está mal el planteamiento, eso vamos a hacer una feria matemática, o sea, hay que tener cuidado con los títulos. O sea, un título conlleva un proceso, o sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los materiales, los recursos? Durante todo el semestre lo pueden ir construyendo y todos los maestros que van a entrar para esa feria. Pero el planteamiento didáctico tiene que tener mucho cuidado para cómo se llama el título del proyecto. Porque si ustedes nada más le ponen feria matemática, eso no es un proyecto. Si decimos construyamos una feria matemática a partir de los saberes cotidianos, un ejemplo, desde que está hablando de construcción, y es un proyecto que lleva un proceso. A ver, el maestro que está dando el curso, por ejemplo, para una licenciatura, el sujeto y su formación va a aportar esto a partir de esta pregunta. El maestro que va a dar didáctica de las matemáticas va a aportar estos conceptos integradores y va a generar esta pregunta, ¿sí? Y entre todos van construyendo para que al final este proyecto se lleve a cabo al final del semestre y todos estén aportando algo. Pero hay que especificar muy bien cómo va a ir colaborando cada curso. En el cuadro ya lo tienen, incluso ahí ya tienen la intencionalidad educativa, no sé si recuerdan, pero a partir del proyecto que ustedes deben de construir, a partir de ese nudo problemático. Miren, nosotros estamos para servirlas. En la semana podemos estarnos conectando. Bueno, generalmente una disculpa si yo me conecto en la noche. Ay, me dio mucha pena con los maestros que 1 de la mañana. Lo que pasa es que aquí en la mañana estamos con mucho gusto en educación normal y en la tarde, bueno, yo estoy estudiando dibujo y bordado de máquina y salgo hasta las 8 de la noche. Entonces, el tiempo que me queda libre, me dedico, a mí me gusta mucho estudiar. Siempre como a las 9, 9:30 me pongo a estudiar, a leer, tengo ya un montón de libros ahí en pie. Y ya como a las 12, 1 es cuando empiezo a abrir estos correos y a dialogar con la gente. No hagan lo que yo hago, la verdad, dicen que la noche es para dormir. Yo porque no tengo otros momentos, entonces ya es mi rutina diaria, ya tengo como un hábito, de estar leyendo y analizando textos. Siempre me ha gustado mucho la didáctica y para eso estamos, ¿no? La pedagogía es maravillosa. Y a eso estamos, o sea, nadie sabe todo, estamos aprendiendo también con la doctora y hay escuelas normales que ahorita no están presentes, sin embargo han hecho nudos increíbles, o sea, los vamos a recuperar para que ahorita en la quinta sesión puedan presentarlos. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas, porque las dejaríamos unos 10 minutos para que empiecen a hacer esta carpeta. Y hasta donde ustedes puedan avanzar, no importa. Y en la fase final, nada más pregúntenos las dudas y ya después nos envían sus avances. Escuchen, no vamos algo dicen que a veces el maestro, igual que los alumnos, quiere puro 10. No, no, no. La idea no es poner 100. La idea es decirles aquí se mejora, aquí se mejora. Y al final, yo sé que todos van a obtener 100, ¿verdad? Pero la idea es que vayan mejorándola. O sea, si no lo ven ustedes, lo podemos ver nosotros y que esto quede de la mejor manera y que lo puedan aplicar en su escuela normal. Invitar a los maestros que no están para que la sesión 5 revisemos específicamente la evaluación de ese proyecto y mejorarlo y ya eso sería su evidencia final y ya vamos a cerrar. La verdad, y yo sí se los comento, este taller debería de ser presencial, no sé si ven, porque es el proyecto integrador.
nos podría servir para muchas escuelas normales, pero yo agradezco su presencia. Entonces, damos unos 10 minutos si no hay más preguntas para que revisen lo que están haciendo y vean estos pasos que nos está dando la doctora Quintar y ya cerremos la sesión. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, vamos a marcar la hora. Son 11:42. Al 10 para las 12 estaría bien. Al 5 para las 12, porque a las 12 cerramos la sesión. 5 minutos para las 12, ¿estamos de acuerdo? Para que revisen sus avances, vean los materiales, si tienen dudas, y ya ustedes trabajarían en casa. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces dejamos unos 5 minutos para que ustedes trabajen.
Ándale. Bueno, compañeras, les pedimos a todas, por favor, que abran sus cámaras para que tomemos la evidencia y podamos hacer el cierre. Entonces, si abren sus cámaras para que tomemos la captura de pantalla, por favor. Pues le voy a pedir una disculpa, maestra, porque estoy comunicándome con la maestra que iba, no sé si ya tenga, es que apenas estamos con lo de la carpeta, la hoja de presentación, y estábamos buscando lo de las definiciones de planificación didáctica digital. Muy bien, maestra. Es lo que vamos a Una platicar ahorita. disculpa, perdón. Nada más vamos a ahorita tomar primero la captura y ya hacemos el cierre. Sí. Pues yo la felicito, maestra, ya está hablando muchos términos, ¿verdad? Me gustó ahorita cómo habló, o sea, una carpeta de planeación didáctica abierta, un proyecto integrador, y muy bien. Entonces, miren, les pedimos de favor que abran su pantalla para que nosotros podamos tomar la captura y la asistencia, porque recordemos que al final, bueno, les vamos a dar una constancia de participación, pero más que la constancia, yo creo que esto es formativo, ¿no? Estamos haciendo una reconstrucción de todos los materiales que ha habido. Entonces, por favor, sí. ¿Ya? Ya quedó. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el cierre. Gracias a usted. Vamos a hacer el cierre. Mucho dice la doctora, a ver, los sentiles, las dudas, las preguntas. Cierto, una planeación didáctica lleva bastante tiempo para su reconstrucción, pero creo que ya quedó el orden del pensamiento, o sea, que es el paso 1, que es el paso 2 y el paso 3. Bueno, para cerrar, dudas, preguntas que tengan, y ustedes pueden ir mandando las sesiones, y yo estoy para eso, o sea, estoy para servirles, créanme, no solamente en línea, también cuando vengan aquí a la Dirección de Educación Normal, para que sobre todo formen ustedes a los estudiantes lo mejor posible y estudiantes de excelencia y de éxito, no solamente en la cuestión de la formación docente, sino en su vida. Entonces, hacer una planeación con un enfoque integrador no es un asunto sencillo. Y si les gusta, estamos para servir, para hacer más proyectos. La sesión última es la evaluación. Aquí vamos a recuperar, escuchen bien, todo, o sea, vamos a recuperar desde el perfil de egreso, vamos a recuperar cuáles son los derechos humanos que están evaluando, los valores que ustedes ya tienen, y creo que una observación que se les había hecho es que en los criterios que están poniendo de los valores, por ejemplo, me están poniendo justicia, la definición de justicia, y yo por ahí les puse una observación, busquen un diccionario pedagógico, no, busquen un diccionario filosófico, porque ahí vienen los desempeños, o sea, ¿qué hace una persona para ser justa? ¿Qué hace una persona para ser libre en el entorno que ustedes van a evaluar? Entonces, generalmente ponemos uno, traten de poner cuando menos 2 criterios, es lo que les reto, ahora sí es un reto. Pongan 2 criterios, no pongan uno, pongan 2. Es una reto, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los escucho, maestros, maestras, dudas, preguntas, ¿qué les pareció? Si no, simplemente, ¿qué les pareció la sesión del día de hoy? ¿Sirvió o no sirvió? Y nosotros estamos para la mejor. Pues fue muy esclarecedora, maestra, porque sí me resolvió algunas dudas. En cuanto al video que usted, bueno, que se subió, hay que verlo y de ahí también podemos sacar algunas ideas, ¿verdad? Sí, muy Ok. bien. Yo me voy mucho al autoestudio, ¿verdad? No da tiempo en 2 horas todo, Claro, claro. pero lo pueden hacer en casa. Igual el libro de la doctora Quintal, o sea, están los dos, ¿no? Pero yo, bueno, una sugerencia, lean primero el de la didáctica con sentido primero, y ya Ok. luego vayan al otro, porque el otro es más complejo en el lenguaje, porque utilizan mucho la filosofía de Hugo Seneca. Ahora, Sí, yo con mucho gusto les subo el libro de Cosí, en sí, de serio, favor, maestra.
Y el de Anthony Zavala, también no sé si lo tienen desde el enfoque globalizado, desde la complejidad. Aquí lo tenemos de manera física, pero lo voy a buscar en electrónico para subírselos. O sea, a ver, vamos a anotar los compromisos. Subirles el libro de Cosick y el de Anthony Zavala, Antonio Zavala. desde el enfoque de la complejidad. Es el enfoque globalizador desde la complejidad y habla mucho del proyecto. Y si gustan, les subo el libro de Ezequiel Ander E., porque de Jesús nada más tomó el pedacito, pero es un libro. Y ahí vienen los criterios de evaluación de un proyecto. Ese es otro libro. Incluso ya no los quería quitar el doctor. Cuando lo vio, dice, ay, se los voy a quitar. Pero Pero, creo que sí está en internet el libro de Ezequiel, ajá, porque se llevaba en los cursos del plan 2012, sí. ajá, y yo lo tengo descargado, pero sí es para quienes no lo tengan, Ujú. es O quienes no lo importante. conozcan, ¿verdad? Sí, Hay otro libro que se llama Evaluación de Proyectos Sociales, no sé si lo tengan. Vienen bien los criterios para evaluar proyectos. Está muy bonito. Bueno, entonces tenemos en punta 4 bibliografías. Se llama Evaluación de Proyectos Sociales. Ahora, yo sé que les va a saltar muchas dudas hacer un proyecto, pero sí les pido a todos que cuando hagan el proyecto, tiene que aparecer el cuadro de los cursos, qué pregunta desde su curso va a resolver, los contenidos articuladores, las intenciones educativas y cómo desde su curso va a evaluar, que va a ser parte, lo que evalúe esa evidencia, parte de su proyecto integrador. O sea, que esa evaluación que ustedes pongan sea parte del proyecto. Si van a hacer una revista, a lo mejor alguien puede hacer un artículo que va a ser en esta revista. A lo mejor alguien va a tomar fotografías, a lo mejor alguien va a hacer anuncios, y al último van a construir nada más una evidencia que es la revista, pero todos están participando. Un ejemplo, ¿no? Pero que sí se vea los conceptos estructurantes, o sea, cuáles van a tomar. Maestra, muchas gracias, ¿eh? No la conozco personalmente, pero le mandamos desde Educación Normal un abrazo a todo ese equipo de su escuela, ¿eh? Muchas felicidades. gracias, maestra. Y no, y de hecho sí nos conocemos, maestra. Ajá, pero ya trabajo colaborativo de manera de taller, Ah, ok. pues conocemos a lo mejor nada más de vista, En pero ya en no, en trabajo. asesoría de tesis, maestra, nos vino a dar un curso a Orizaba con la maestra Silvia. Ah, vino la maestra Lulú Pablo. Yo estuve en Ajá. Tuxpan. Ah, ok, Bueno, perdón. sí, mire, lo que pasa es que, le digo, a mí me apasiona mucho la investigación. Ajá. Y esta vez me mandaron a Tuxpan. Ajá. Estuve allá con los maestros de Tuxpan. Y a la maestra Lulú Pablo la mandaron a Orizaba con la maestra Silvia. Es mi Ah, mira, compañera. estoy confundiendo, maestra. Sí, mire, hay dos Lulús, bueno, no dicen Lulús. Yo soy María de Lourdes Montalvo Hernández para servirle, y mi compañera Muchas la gracias, maestra maestra. Lourdes Pablo. Por eso quizá yo no la Pero identifico. las dos, pero las dos muy buenas, maestra. Las dos nos Ay, explican muchas muy bien. gracias. También estimamos mucho a la maestra Lulú Pablo y a la maestra Sí. Silvia, porque hemos trabajado mucho en la Escuela Normal Carlos Carrillo. Yo Ah, trabajé 14 años allá, y por eso hicimos varios proyectos integradores. Y por eso estamos compartiendo esta experiencia. Entonces, nuestra idea es que luego dicen, es que es muy difícil hacer un proyecto integrador. Si tenemos estos cuadros y esta planeación didáctica abierta, se nos abre el panorama, ¿sí? Y entonces, sí, la verdad, les agradecemos. Y mire, qué bueno que aclaramos nombres, porque ¿verdad? Cada quien se va con vamos a su invitar, idea. para la evaluación vamos a invitar a la maestra Lulú Pablo, a ver, para que Bueno, ya tengamos bueno, dos Lulús. ok. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, maestra. Bueno, Hasta luego. Que hasta tenga un luego. excelente día. Hasta luego. Sí, ¿alguien más quiere participar? Maestra Marisela. Para despedirnos, ya casi casi son las últimas palabras de despedida, ¿verdad? No nos decimos un adiós, sino un hasta luego. Nos vamos a ver la próxima sesión, parece que es el 5 de diciembre.
Entonces, ahí hay que ir trayendo la cuestión avanzada, el proyecto integrador, y aquí vamos a revisar la evaluación formativa y formadora. Vamos a ver qué es eso de evaluación formadora. Porque Perdón, eso no maestra, queda muy bien. ¿se sube ahí mismo en donde estoy subiendo los otros? Sí, ¿Elimino estamos estos comentando, o los dejo ahí? ajá, estamos comentando que es un solo archivo. Ajá, Nos lo están enviando por separado, pero ya traten, como es una carpeta, va todo ajá, junto. Y nos lo ok, pueden seguir enviando ahí donde dice evidencia 1, pero ya nos mandan el nuevo archivo. ok. O sea, es un archivo, es uno. Todo Sí, vamos a sí, sí, sí. mejorando. Solamente es uno. Lo que pasa es que como vamos por sesiones, vamos construyendo así Claro. por partes. Pero, Ok. ¿qué diría COSIC, por ejemplo, con esta categoría de la totalidad, ¿no? Nos diría, el todo no es la suma de las partes. Pero Sí, aquí en este caso, para hacer esta planeación, sí necesitamos irlo articulando. No sé si ahorita ya le encuentran sentido. Ya sí, ahorita maestra, sí. vamos encontrando. Bueno, entonces, ¿alguien más se quiere despedir? Maestra Nancy, maestra Marisela Vázquez, ¿se quieren despedir? Solo agradecerles y pedirles una disculpa de verdad por las situaciones del internet. Estamos aquí en la biblioteca, pero es aún inestable, entonces por eso es que andamos cambiando No es para nada. de computadora. Es algo que está ajeno a nosotros, pero bueno, una disculpa por eso. Muchas gracias, gracias por estar. No se preocupe, maestra. Maestra Leticia Flores, maestra Marisela Vázquez, si se gustan despedir, ya vamos a Perdón, cerrar. es que falla un poquito el micrófono. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Aprendieron? Lo que ustedes sientan. Perdón, maestra, es que su computadora no sé qué le pasó y el sonido no le sale, así que está calma, es mi hermana. Muchas gracias, maestra. Muy buen curso, gracias. Muchas gracias, maestra, y bienvenida. Nos da un gusto compartir con ustedes. Y estamos para servirles, maestra, de veras. Cualquier Gracias a usted. situación, para eso estamos.